Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por caminar conmigo a través de la reflexión del estudio de la palabra dominical. Soy Manuel Villalobos Mendoza y es una gran alegría compartir con ustedes esta palabra. Ya hemos hecho camino por varios años, seguimos adelante con alguna gente que se entusiasma, otros que se han quedado por ahí en el camino, pero a todos les deseo que Dios, que es palabra encarnada, les cuide, les protege, les dé vida. Y la finalidad, ustedes saben, de estas reflexiones simplemente es facilitar una herramienta más a tantas herramientas muy buenas que existen para poder entender mejor el Evangelio dominical. Una manera muy particular que tenemos aquí en Ilibicla de acercarnos a los textos bíblicos, que por cierto estos evangelios que estamos ya desde hace 3 semanas, no es nada fácil. Amar al enemigo, pedir por el que te persigue, hacerle el bien al que te odia. Uy, qué situaciones tan complicadas. Y parece que el evangelio va a seguir en esa misma directriz, en esa misma luz, el evangelio de este día, que va a ser para el día domingo 2 de marzo. Un mes muy bonito, el mes de marzo. Viene la esperanza de la primavera también. Vamos a pedir a Dios que nos cuide, que nos bendiga. Señor Jesús, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, para aceptar tu palabra, para no condenar a nadie ni criticar a nadie. Que tu palabra nos examine nuestro corazón, nuestras obras y nos encuentre dignos de seguirte. Te pedimos por toda la gente que tiene miedo, que vive en las preocupaciones de la vida, de no tener trabajo, de no tener casa, por toda la gente que no tiene un lugar, que es extranjera en otro país y que a veces encuentra violencia, puertas cerradas, para que el Señor Jesús nos invite a todos a abrir nuestro corazón y poder aceptarles como nuestros hermanos en la fe. También por las personas que están experimentando situaciones muy difíciles en su cuerpo, que les falta la salud, que el Señor derrame su bendición como un bálsamo purificador, sanador, y les incorpore a nuestra comunidad. Por todas las personas que no tienen trabajo, por todas las personas que viven en la depresión, por toda la gente que nos cuesta amar, para que el Señor también nos dé entrañas de misericordia y mostremos su compasión y ternura a todas las personas. Todo eso se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio está tomado de Lucas 6, 39, 45. Estamos con el Evangelio capítulo 6. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la basura que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque esa basurita del ojo, sin fijarte en la viga que llevas tú en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacarle la basurita del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé frutos dañados, ni árbol dañado que dé fruto sano.
Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saque el bien, y el que es malo de la maldad, saque el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Palabra de Dios. Seguimos, hermanos y hermanas, con el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Acuérdense que hace un par de semanas comenzábamos con el discurso de las bienaventuranzas. Por allí les invitaba a que escribieran sus bienaventuranzas, ¿verdad? Esa fue la tarea que les dejé. Y la semana pasada hablábamos de amar al enemigo, presentarle la mejilla al que te golpee, al que te dé la cachetada, que te dé la bofetada, al que te robe la túnica, dale también el manto. Los valores del reino, que son muy difíciles, y después la regla de oro. No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Ahora, todo eso es posible desde la experiencia de Lucas porque la gente se va a mover con esa regla de oro. Entonces, no, si todo el mundo se mueve por esa regla de oro o por los valores de Dios, porque recuerden que estos textos son difíciles de explicar ahora, porque la gente te puede manipular y te puede decir, a ver, te voy a golpear, te voy a bofetear y como tú eres cristiano, pues pon la otra mejilla. No. Porque si la gente se mueve con los valores del evangelio, tú no vas a ser capaz de hacerle daño a la otra persona. Si todos nos movemos con los valores de Jesús, pues no vas a ser capaz de robarle a la otra persona. No vas a ser capaz de injuriarlo, de hacerle violencia, porque vas a ser invitado a tratar a todo mundo como tú quieres ser tratado. Así que esto es más o menos la dinámica para poder entender estos evangelios tan difíciles, tan difíciles. Y después el versículo anterior a al del 39, el versículo 38 terminaba con esta enseñanza de Jesús, porque con la medida en que tú midas a la otra persona, con esa misma medida vas a ser medido. La medida que ustedes usen. Entonces, al final siempre va a estar la misericordia, la ternura de Dios. Y después de esta enseñanza, para poner en práctica, para que la gente entienda, porque son conceptos bastante abstractos, ¿eh? No creen que es tan fácil entender cómo amar al enemigo. No lo dice una vez, lo dice doble vez. Y les explicaba también los diferentes tipos de amor que había, o de los verbos que se pueden emplear para poder describir esta cualidad, estos sentimientos de amar al enemigo. Y ahora les pone la parábola. Y la parábola, recuerden que tiene la finalidad de que la gente que le escucha se ponga a pensar. Y regularmente las parábolas de Jesús son muy complicadas o son escandalosas porque rompen de alguna manera, o llevan a la persona oyente a unas conclusiones que la gente no se espera, ¿verdad? Por eso es la novedad de las parábolas de Jesús. Y esta parábola, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Ustedes qué creen? ¿A quién se estará refiriendo Jesús? ¿Se estará refiriendo a los discípulos que quieren guiar a otro discípulo? Parece ser más bien que esta pregunta se va a iluminar con la del verso siguiente.
cuando pregunte que si es un discípulo superior a su maestro. Entonces parece ser que puede guiar un ciego a otro ciego. Se está refiriendo no al discípulo que quiere guiar a otro discípulo, sino más bien al maestro, a los maestros que parece ser que están ciegos porque no ven, no entienden claro la propuesta de Jesús. Los maestros que se postulan como maestros para guiar, para ser modelo, para que los imite la gente, ¿verdad? Entonces, esta es la finalidad. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Y esta parábola también la encontramos, muy semejante en Mateo 15:14. Y también se encuentra en el Evangelio apócrifo de Tomás. Yo estoy haciendo estas referencias con la finalidad que ustedes entiendan que dichos de Jesús anduvieron circulando oralmente y luego la comunidad, diferentes comunidades lo puso en práctica, lo pone en práctica. Y necesitamos también entender cómo cada comunidad se va apropiando de esos dichos. Y entonces les decía que también este dicho de ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Le encontramos en el Evangelio también de Tomás, donde dice: si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. La invitación de Jesús es para que la comunidad, recuerden que comenzó diciendo explícitamente que Jesús les dijo las bienaventuranzas a los discípulos. Los discípulos van a ser guías, pero no tienen que ser guías ciegos. No se puede ser guías sin conocer y experimentar o sin solidarizarse con el pueblo a que intentan servir. Y esto va a ser también una crítica que Lucas va a utilizar para los guías ciegos de Israel. Esos guías que pretenden ser maestros, que pretenden ser modelo para otra gente, pero en realidad están desconectados de la comunidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede una persona ciega guiar a otra persona ciega? ¿Puede un líder que no tiene la experiencia de Jesús, un pastor, un sacerdote, que a lo mejor sabe mucho de Jesús, predica a Jesús, te sabe citar toda la Biblia, se la memorizó, pero no vive de acuerdo a los principios, a los valores de Jesús? Puede ser guía. Si uno estuviera estudiando literatura bíblica, por ejemplo, solamente ver la Biblia como literatura, uno puede decir sí, porque conoce, sabe. Y otra cosa es lo que haga en su vida. Pero parece ser que para los evangelios eso no es suficiente. Los que quieran ser guías, los que quieran postularse como maestro, por eso Jesús también por allí evita que le llamen maestro, tienen que tener una experiencia profunda de Cristo Jesús. Tienen que moverse con los valores de Cristo Jesús. Lo que diría el Papa hoy en día, que el pastor, refiriéndose a los pastores, a los presbíteros, a los hermanos sacerdotes que se les ha encomendado una iglesia, una parroquia, tienen que oler a oveja. No se puede ser pastor ciego, no se puede ser pastor de oficina, no se puede ser pastor sobre todo, pues nada más porque tiene el título. El pastor tiene que caminar con el pueblo, conocer al pueblo, experimentar el sufrimiento del pueblo, vivir con las situaciones tan complejas que vive el pueblo. Solo de esta manera se puede ser guía.
De lo contrario, serán guías ciegos. Y esos guías ciegos ya han aparecido en los evangelios como modelo de lo que no deben de ser los seguidores de Jesús. Es el prototipo de de la gente que solamente busca su propio beneficio. O con los falsos pastores. ¿Se acuerdan que en unos versículos antes, a ver, déjenme ver, cuando estaba diciendo los ayes, cuando todo el mundo les hable bien, cuando todo el mundo los bendiga, cuando todo el mundo digan que ustedes son los mejores. Y Jesús les dice, acuérdense que de esa manera trataron sus padres a los falsos profetas. Esto es lo que está tratando también Jesús de decir ahora con los falsos profetas, los guías ciegos que tienen al pueblo allí entre la vida y la muerte. Estos guías ciegos que no han descubierto todavía o no han experimentado a Dios en su vida. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿se puede ser guía ciego? ¿Conocen algún pastor, algún párroco que a lo mejor esté ciego? Ciego porque no esté involucrado en los procesos de transformación o no estemos involucrados en los procesos de transformación de la gente. Que podemos hablar muy bonito, o toda nuestra actividad se ha limitado solamente al culto, a los sacramentos, pero no a evangelizar, no a caminar con el pueblo, no a acompañar. ¿Ustedes creen que tengan algún guía ciego que quiera ser modelo de virtud y lamentablemente no ha tenido la experiencia de Cristo? Bueno, más adelante, para que la gente sepa exactamente a lo que se refiere, Lucas te va a decir de los frutos. Todo árbol bueno da frutos buenos, de la abundancia del corazón. Allá va a ir apuntando las características de ser un guía que ve, de ser un guía solidario. Tiene que vivir este proceso de transformación, proceso de liberación también. Y después viene la otra frase. ¿Acaso el discípulo es mayor que el maestro? El discípulo no es más que su maestro. Aunque hay esperanzas porque dice que después cuando termine el aprendizaje será como el maestro. En otras palabras, la gente no puede estarse predicando así. Nuestro mensaje es cristocéntrico porque tenemos que predicar a Cristo. Y a mí me da mucha tristeza porque hay tantos hermanos que parece que se predican ellos. Lo que yo hago, cuánta gente tengo, cuántos me escuchan, cuántos seguidores, cuántas personas se suscriben a los canales, los que andamos por este medio. Yo no solamente tengo este ministerio de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, ofreciendo cursos. Yo tengo otros ministerios de ir acompañando otros procesos. Pero toda nuestra misión, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar motivado solamente por el deseo de dar a conocer a Cristo Jesús. En este sentido, fíjense cómo el Evangelio le da esperanza. Si Jesús es el maestro, aunque se resista a veces a llamarse maestro, los discípulos lo conocen como maestro, como el gran maestro. Y aquí todavía en los sinópticos hay esta cercanía, hay esta relación entre el discípulo y el maestro. En el Evangelio de Juan nadie puede acercarse al gran maestro. Jesús tiene una cristología bastante avanzada. Entonces aquí como que le da esperanza decir, bueno, si tú te esfuerzas, harás las cosas que yo hago y las harás aún mayores. Ojalá.
Vean cómo alienta, cómo anima Jesús a la comunidad. A una comunidad sedienta de poder, de división, de ocupar primeros lugares. Jesús los está reorientando, los está convidando, los está convocando y les está diciendo: si yo puedo, ustedes también pueden y van a hacer las cosas mejores. Ojalá quisiéramos las cosas mejores que Jesús, pero nuestra fragilidad, nuestra humanidad nos lleva por otros caminos. Entonces, en el Evangelio, según Mateo, el paralelismo con esta reflexión se encuentra en Mateo 10, 24, 25, donde el contexto trata de la perseverancia de los discípulos y las actitudes que deben de tener los discípulos para aguantar las dificultades. Lucas ha modificado doblemente la afirmación de Mateo. En primer lugar, omite la referencia al amo y al esclavo. Mateo por allá pone esta idea: ¿acaso el amo puede ser más importante? A ver, déjenme, se los busco. Mateo 10, les dije, Mateo 10, 24, 25. A ver, vamos a ver, porque no tengo aquí la Biblia conmigo. Mateo 10, 24. A ver, vamos a ver. El discípulo no es más que su maestro, ni el esclavo más que su amo. Fíjense, entonces Lucas no tiene la imagen del esclavo y del amo. ¿Y por qué esta imagen? Porque quizás en el siglo I se cree que la inmensa mayoría estaba bajo el yugo de la esclavitud. Algunas personas creen que el 80% de la población vivían en una forma de esclavitud. Lucas parece que quita esa imagen aquí, aunque después la va a volver a poner en el mensaje escatológico, donde dice: ¿acaso si feliz el esclavo que su amo llega, si llega a la medianoche al canto del gallo y lo encuentra velando, vigilando? Él mismo lo sentará a la mesa, algo que regularmente no se hace. Revierte los valores. Bueno, Lucas parece que omite esa frase del esclavo y del amo en esta parte. Mateo sí la tiene allí, probablemente porque tenga otros fines teológicos, porque estaba hablando del dueño de la casa, que están acusando a Jesús de echar a los demonios por el poder de Belcebú. Entonces, para Mateo le convenía tener esa imagen. Para Lucas, el guía tiene que ver, es decir, el maestro tiene que poseer una vista bien clara, saber de lo que se trata la propuesta de Jesús. Y como el discípulo depende de su maestro, este requisito cobra un relieve particular. Entonces, pero si el maestro no es guía, no es persona que esté imitando las virtudes de Jesús, pues ¿qué le va a transmitir al pobre discípulo, verdad? Pero en cambio, si uno tiene buenos maestros, tendría buenos maestros Jesús. ¿Quiénes serían sus maestros? Parece ser como que es un autodidacta, que se enseñó él mismo, que aprendió de la vida. ¿Cómo se concientizó Jesús? Quizás de ver la opresión que sentía su pueblo. Los maestros que estaban en aquella época, Gilel, Shammai, Gamaliel. Sin embargo, Jesús parece ser que se mueve con los valores del reino, y vamos a creer que Jesús se concientiza al ver la situación de opresión en que se encuentra el pueblo. ¿Cómo una realidad tan dura lo puede a uno convertir? Esa ha sido la historia de nuestros santos modernos, que yo admiro en particular a Monseñor Romero. Ver la realidad tan fuerte que experimentó el pueblo del Salvador, y lo convirtió, el pueblo que convierte, la realidad que transforma. Probablemente esto sufrió o experimentó Jesús.
de ver cómo estaba su campesinado empobrecido, esclavizado, y aparte con el lenguaje de la época de considerarlos pecadores, alejados de la misericordia de Dios. Y ante esa realidad Jesús supo concientizarse, supo desarrollar su facultad, esa virtud de reconocer los caminos de Dios en medio de la opresión. Y bueno, movido también, por eso para Lucas va a ser movido por el Espíritu de Dios. Movido por el Espíritu de Dios, Jesús va concientizándose y se presenta entonces también como modelo, ¿verdad? Bueno, entonces los que quieran ser maestros, los que quieran ser guías, tienen que ver la realidad del pueblo oprimido, socializarse y solidarizarse con esa realidad y ayudar en los procesos de transformación. No se puede estar predicando solamente desde el púlpito, hay que involucrarse, hay que estar viendo cómo podemos ayudar, cómo poner nuestro granito de arena. Y después viene esta sentencia, ¿verdad? Llegará el día en que vas a ser como el maestro. Y luego viene también la enseñanza. ¿Cómo le puedes decir tú a tu hermano? Fíjense, ¿cómo le puedes decir tú a tu hermano? Hermano, ¿por qué te fijas en la basurita que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Esto se está refiriendo Jesús a los falsos líderes. Acuérdense que o también a los discípulos que no están abiertos a la autocrítica. Tenemos que reflexionar. Aquellos, ¿se acuerdan ustedes la espiritualidad que nos enseñaban de la buena confesión, hacer el examen de conciencia? Examen de conciencia tendríamos que implementarlo, de decir, a ver, ¿dónde he fallado? ¿O cómo he fallado? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Qué intereses me mueven? ¿Qué cosas me estorban en la construcción, en el establecimiento del reino? ¿Cómo puedo ser yo mejor? Y desde ahí poder caminar con la otra persona. Esto de cómo tú no te fijas, cómo puedes decirle a la otra persona que va cargando, a lo mejor moralmente un pecadito pequeño, y tú que sabes la ley, que sabes lo que es bueno, lo que Dios quiere de ti, nada más porque tienes el poder, tienes la autoridad moral religiosa, le echas en cara a la otra persona. Jesús va a ser muy duro contra estos guías ciegos, contra estos líderes que cargan a la otra persona en vez de liberar. Esta frase es muy semejante a la de Mateo 7, 3, 5. Aquí solamente Lucas añade el término de hermanos. Entonces, y también esta frase también la encontramos en el Evangelio de Tomás. Dice el Evangelio de Tomás, ¿ves la basurita en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo propio? Cuando saques la viga de tu propio ojo, verás con suficiente claridad para quitar la basurita del ojo de tu hermano. Utilizo la palabra basurita o basura porque a lo mejor esta es la que le entiende el pueblo de acá, del español de México. Pero si ustedes ven la palabra mota, acá en México esta palabra no es muy conocida. Cuando saques la viga de tu propio ojo, verás con suficiente claridad para quitar la mota del ojo de tu hermano. A lo mejor en otros países de Centroamérica o Latinoamérica se puede utilizar también esta palabra, ¿verdad? En otras, lo que está tratando de decir el Evangelio para los guías ciegos, para los maestros de la ley, para los que se creen conocedores, pero
son incapaces de examinarse. Parece ser que es una denuncia que Jesús está haciendo contra esas personas porque cargan un pecado mayor, reflejado en la figura de la viga, un pedazo de madera más grande que la mota o la basurita. Y esto parece ser que nunca ha terminado. A mí me llena de verdad de tristeza, de tristeza, de tristeza. ¿Cómo? Hermanos sacerdotes, parece que ese es el único discurso que tienen, por lo menos donde yo estoy trabajando, colaborando. Este es el único discurso de estar hablando de lo pecador que es la gente, de esto y de lo otro. Y yo me pregunto, y bueno, y que conozco a algunos hermanos que no son una perita en dulce, que tienen otros demonios más grandes que lo que pueda tener el pueblo de Dios. Pero parece que no tienen reparo en decir esto. Yo digo, ¿cómo es posible, Jesús bendito? Dios de misericordia, ¿por qué no hablar mejor de la compasión, de la ternura y estar invitados también nosotros a ser objeto de cambio, de transformación? Yo creo que la homilía, una buena reflexión es, o por lo menos ese es mi principio, de que lo que yo predico me lo predique primero a mí. Trate de vivirlo yo. Y yo les revelo un secreto, pero no se lo vayan a contar a nadie. Yo, si no soy capaz de creer o de realizar algo, yo no lo predico. Porque no se vale que uno predique para los otros, pero no me predico para mí. Pero hay gente que mejor vive de esta dicotomía y por eso los padres dan una cara con la gente, muy buena onda, todos y todo una imagen, pues que no es real, porque ya después cuando ellos conviven entre sí, cuando tienen las reuniones, digo, Jesús sacrosantísimo, no me espanto. Lo que les estoy tratando de decir, que yo creo que la gente se da cuenta y la gente seríamos más honestos y más transparentes si uno nos dijera, hermanos, hermanas, en esto estamos, en este camino, con sus luces, con sus sombras, con sus piedras, con sus obstáculos, con sus gracias, con sus desgracias, con su fe, con la no fe, estamos todos. Y aquí vamos caminando siguiendo al único maestro, siguiendo al único pastor, siguiendo al único salvador. Y nos tenemos que ir apoyando mutuamente. Pero si yo me pongo como líder y les impongo un ideal, una carga y aparte les hago pecadores, les impongo la ley, el yugo, pero yo no me atrevo ni siquiera a cargarlo con la punta del dedo, como diría Jesús, pues me tendría que estar haciendo eco a las enseñanzas que vienen enseguida. Así que esta frase parece ser que era muy conocida también entre los maestros, entre los rabinos, de cómo ves tú la mota en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tú llevas dentro. Por lo menos se encuentra una referencia en la tradición rabínica, una tradición posterior atribuye una frase semejante a un rabí que se llamaba Tarpón. Este señor vivió más o menos en el año 100, contemporáneo a los evangelios. Y este señor estaba entristecido porque la gente de su tiempo no toleraba el más mínimo reproche. Y él decía, si uno dijera, quítate esa mota que tienes en el ojo, el otro podría responderle, y tú quítate la viga que tienes en el tuyo. Yo creo que a veces la gente no tolera que se le corrija, que se le eduque,
porque a lo mejor nosotros somos los primeros que no toleramos que se nos corrija. Nosotros somos los primeros que no toleramos que se nos llame la atención, que se nos diga lo que está mal o lo que estamos haciendo mal. Y yo creo que, pues no sé, para mí sería más fácil, mejor decirle a la gente, como les digo yo, cuando la gente viene y me dice, usted pida porque usted está más cerca de Dios, le digo, hermano, hermana, la grandeza de Jesucristo que nos enseña en su palabra, en su evangelio, es que no hay líneas directas con Dios. A mí, mi vocación, mi ministerio no me hace más importante o me da la tarjetita del VIP para poder tener una comunicación mejor con Dios. No, la grandeza de Dios es que todos y todas vamos en el camino, somos hijos e hijas de Dios, y a todos y a todas las personas Dios nos escucha. Si nos movemos con amor, si nos movemos con caridad, si nos movemos con gracia. Entonces no me pongas a mí en un pedestal, porque no soy esa persona. Llevo mis fantasmas, mis demonios. No trates tú de pensar de que yo soy mejor que tú. Y cuando tratemos de caminar con la gente y nos vean en los momentos difíciles, en los momentos donde podemos también caer, y seamos transparentes, digamos, mira, este soy yo, estos son mis demonios que voy cargando. Así como tú vienes a abrirme tu corazón a mí, yo te puedo abrir el mío. Y yo creo que entonces la gente entenderá. ¿O ustedes qué creen? Espero que no me esté haciendo bolas aquí con este tipo de espiritualidad. Yo creo que todo radica en la transparencia, en lo que a mí me mueve en estos caminos de Jesús. Pero si me mueven otros intereses, lógico que yo voy a tratar de esconderlos. Si me mueve el interés del dinero, yo no les voy a decir a la gente, fíjate que me mueve el interés del dinero. Pero ustedes se van a dar cuenta. Si toda mi energía y pasión está en los sacramentos o realizar solamente aquello que saca dinero y no le invierto en formación, en ministerios que a lo mejor no dan absolutamente nada. Y lo puedo decir que este ministerio, al que los estamos nosotros dando aquí, a mí no me pagan. Pero la persona tiene que descubrirse, hacerse vulnerable. Y a veces no tenemos que utilizar la religión para decir yo soy mejor que tú porque yo fui ordenado, yo fui consagrado, porque yo tengo el poder de hacer esto, el poder de hacer lo otro. No. Todo mundo tiene poder por ser hijo, ser hija de Dios. Es el bautismo que dice la iglesia el sacerdocio de todos los bautizados, ¿verdad? Entonces, en el fondo de estas formulaciones, esta enseñanza subraya la necesidad de una sincera evaluación de las propias limitaciones. Esta enseñanza de Jesús nos invita a ser transparentes, a saber qué es lo que nos mueve realmente en su búsqueda, en su camino. Y ser transparentes a veces cuesta. Porque la gente tiene una idea romántica del sacerdote. Una idea de decir, ay, no, es que mira cómo todo bien bonito, todo bien romántico. Entonces como que vivimos una doble moral, ¿verdad? Decimos una cosa y hacemos otra. Bueno, más bien se vive una doble moral porque yo casi que soy un libro abierto, donde todo mundo es escrito, dice la canción. Pero si tratamos
de ver y de poner cargas en la otra gente sencilla, en los pobres de Dios, en el pueblo de Dios, pues entonces prepárense para escuchar a Jesús con estas palabras tan duras: hipócritas, hipócrita. También aparece en Mateo 7:5. Y esta palabra muy probablemente venga de la fuente Q y también venga del Jesús histórico. Entonces es una palabra muy fuerte y se ha rastreado por allí el origen de esta palabra. Y en la cultura helénica se le llamaba hipócrita tanto a la persona que daba el mensaje, a la que respondía, al orador, al que interpretaba. Y después esta palabra hipócrita se utilizaba para las personas que se dedicaban al teatro. Era el que se ponía la máscara. Esto era lo que hacían, ¿verdad? Las transformaciones que hacían los actores en los teatros, y de allí comenzó a tener este sentido de embustero, de farsante, de ser lo que no, de pretender ser alguien que no se es, de ser una persona que no es transparente, que no es realmente quien dice ser. Son palabras muy duras, pero gracias a Dios que ese tipo de personas seguramente que ustedes no las tienen, seguramente que ustedes tienen personas honestas, transparentes, que antes de criticar se examinan ellos en su vida, en sus palabras, en sus obras. Yo creo que si nos examináramos antes de criticar cada uno de nosotros, ya no criticaríamos, porque nos daríamos cuenta que no somos perfectos. Nos damos cuenta que tenemos cola que nos pisen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque tenemos cosas también escondidas. Y ya no se vale solamente utilizar el micrófono para decir, aquí te ve el sermón y te lo predico a ti. No, me estoy predicando también yo mismo. Tengo que verme yo también como objeto de transformación, de conversión. Y entonces la palabra tendrá su eficacia. Y luego pone esas imágenes del árbol. No hay árbol sano que produzca frutos malos, ni árbol. Fíjense cómo la gente, por cierto, les recomiendo mi libro. Yo tengo todo un capítulo acerca de los árboles. Y la gente creía que había, así como hay tipos de personas, así que se clasificaban a los árboles. Los árboles eran como las personas. Había árboles buenos, árboles malos, árboles generosos, árboles curativos, y así también decían como las personas. Hay tantos tipos de árboles como tanto tipo de personas existen en el mundo, decía Plinio el Joven, ¿verdad? Este historiador. Y ya hay árboles felices y hay árboles infelices. También tenían características humanas los árboles. Bueno, aquí se trata también esta imagen. En realidad, la imagen de las buenas obras lo está tomando del mundo de los árboles. Si hay un árbol bueno, va a producir frutos buenos. Aunque uno se sorprende también ahora ya en cuestión de los hijos, ¿verdad? Uno dice, bueno, a ustedes no conocen a ninguna persona donde el papá y la mamá se esforzaron por educar, por vivir, por enseñarle valores al hijo. Y le salió un hijo que dices, Dios mío, nada que ver con el papá y con la mamá. Y en otras veces
Hay papás, hay mamás que nunca se preocuparon del hijo ni de la hija, que nunca les dieron valores ni principios, y resulta que los hijos salen obedientes, disciplinados. El misterio de la vida, el misterio de la vida. Entonces, estas imágenes del árbol y del fruto está asociada con las imágenes que se empleaban en el Antiguo Testamento. Por allá vean Oseas 10:13, Isaías 3:10, Jeremías 17:10, 21:14. Entonces, todas las personas que son buenas dan cosas buenas, porque del fruto, de lo que llevas en tu corazón, eso es lo que habla tu boca. Si tú hablas pura condena, es que en tu corazón hay condena. Si tú hablas puro pecado, es que en tu corazón hay pecado. De lo que tú llevas en tu corazón, habla la boca. Hermanos, hermanas, se me terminó el tiempo. Aprendan a dar frutos buenos. Aprendan a ser generosos. Y también aprendan a adentrarse, a escuchar, a entender la palabra de Dios de una manera liberadora. Les invitamos, les hacemos esta invitación a que se inscriban a nuestro curso que vamos a tener ya muy pronto. Les voy a decir exactamente cuándo va a ser este curso. Va a ser la última semana de marzo. Va a ser del 24 de marzo al 28 de marzo. Inscríbanse, por favor, entren a www.ibicla.org, que será un curso muy bueno para entender la muerte, el significado horrendo de la cruz y por qué Dios se solidarizó con un crucificado, con la persona maldita. Estos son los caminos de Dios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.